4 del 6 al 7, por favor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme a orar. Señor, bendice tu santa palabra. Señor, me declaro incompetente e inútil, pero tu palabra es útil. Me declaro incompetente, pero tu palabra es suficiente. Permite que esa palabra sea compartida con fidelidad. Ayúdanos, Señor, a escuchar, a tener atentos nuestros oídos del corazón. Ayúdanos, Señor, a meditar. Ayúdanos a estar dispuestos a poner por obra aquellas cosas que nos hables por medio de la predicación de tu palabra. Señor, tú conoces a cada una de tus ovejas y sus necesidades, pues te pedimos que nos alimentes, que nos apacientes, y dame gracias, Señor, para predicar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. A manera de introducción, mis hermanos, quiero ilustrar el sermón de la siguiente manera. De hecho, le quiero compartir el título. El título, hermanos, para este sermón es el antídoto contra la ansiedad. El antídoto contra la ansiedad, hermanos. Y déjenme hacer uso de esta ilustración. Había una vez un marinero, hermanos, que se preparaba para cruzar el Atlántico, el océano Atlántico. Miraba las nubes, sin embargo, y estas estaban oscuras. Estaba a punto de zarpar, pero estaban oscuras. Las olas estaban bravas desde el muelle. Él pensaba que si esa tormenta empeoraba y no disminuía el viento, su barco se iba a hundir. Él decía, no llegaremos a nuestro destino y nos perderemos en el mar. Pensó esto, hermanos, una y otra vez, porque él tenía que llegar a su destino en determinado tiempo. La tormenta, sin embargo, continuaba y caminaba de un lugar a otro, pensando y pensando, frotándose las manos. Ya hasta sus compañeros estaban incómodos, pero por más que se preocupaba, ni pudo calmar el viento, ni pudo aplanar ninguna ola, ni pudo ahuyentar ni una sola nube. Yo creo, hermanos, que podemos reconocer que en ocasiones somos como ese marinero. Empezamos en las situaciones adversas a tener pensamientos y nos llenamos de ansiedad. ¿Quién aquí en esta mañana no ha sentido preocupación en algún momento de su vida, o incluso hoy mismo, por la salud de usted, de su familia, o alguna preocupación por su futuro o por las necesidades diarias? Cuando estas necesidades, hermanos, ganan terreno en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, nos empujan a caer en la ansiedad. Y esto es algo tan poderoso, tan potente, la ansiedad es algo tan potente, hermanos, que muchas veces nos arrastra a ser víctimas, presas, cautivas de la desesperación, y nos afecta nuestra vida y nuestra salud y de las personas que nos rodean. Para que se dé una idea, la ansiedad y el famosísimo estrés, estoy estresado, es la enfermedad del siglo XXI. Más de 300 millones de personas en el mundo actualmente se tiene registro que tienen algún problema de estrés o de ansiedad. En México, hermanos, 19% de la población, y somos más de 100 millones de habitantes aquí en México, 19 millones por lo menos reportó síntomas de una ansiedad
severa, ya algo que ya es grave, hermanos. Y el 31% síntomas más leves, pero un caso y otro son síntomas de ansiedad. Aproximadamente, hermanos, esta ansiedad alcanza su máxima expresión en la vida de las personas en su edad adulta, entre los 40 y 60. Y la ansiedad que no se trata de manera... ahorita voy a hablar de cuál es el problema de raíz, pero cuando la ansiedad no se trata, o al menos sus síntomas, puede derivar en síntomas físicos como taquicardia, hermanos. Taquicardia, estamos hablando de algo que le afecta, empieza aquí, pero luego se manifiesta en el físico. Taquicardia, tensión muscular, problemas respiratorios, mayor riesgo de depresión, consumo de sustancias, pensamientos suicidas. Y para que se imagine, al menos en el 2024, en Saltillo cerramos con 90 suicidios. Tenemos un índice alto de suicidios en nuestra ciudad. Conscientes de esta realidad, mis hermanos, del peligro diario al que nos enfrentamos, considero que es muy pertinente el pasaje que providencialmente el Señor nos permite conocer el día de hoy. Deseo que examinemos este pasaje en el cual el apóstol nos ofrece una receta para que podamos enfrentar la ansiedad a la manera de Dios. Vamos al pasaje otra vez, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Y este pasaje naturalmente me da 3 puntos a exponer a lo largo de este sermón. Primero podemos ver una prohibición: por nada estéis afanosos. Después la receta contra la ansiedad: que llevemos nuestras peticiones a Dios con oración y ruego. Y después la promesa de Dios, que dice que la paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento, guardará su corazón y su pensamiento en Cristo Jesús. El primer punto, hermanos, es la prohibición: por nada estéis afanosos. La palabra griega usada aquí, hermanos, es una palabra griega que quiere decir afanarse. Por nada estéis afanosos, preocuparse o tener cuidado de algo en exceso. Esta palabra, hermanos, en griego se pronuncia merimnao. Esta palabra aparece por lo menos 19 veces en el Nuevo Testamento. Este es el término usado para describir la ansiedad o la preocupación excesivas, hermanos. Porque el afán, la ansiedad, no es una simple preocupación, es una preocupación excesiva. Y el término griego significa, o viene de una raíz, de una palabra que significa dividir. Sirve para expresar a una mente que está dividida por la preocupación en algo. Como cuando está a veces uno aquí tratando de escuchar lo que está diciendo desde el púlpito el pastor, pero uno está pensando, ¿sí? En la psicología, hermanos, la psicología nos sirve para poder conocer un poquito más sobre aquellos síntomas, aunque no voy a hablar de eso, pero la psicología describe la ansiedad como una preocupación excesiva y crónica sobre diversas actividades o eventos. Se caracteriza por la dificultad para controlar las preocupaciones y la presencia de síntomas físicos como tensión muscular, irritabilidad, trastornos del sueño. Pero en el fondo, mis hermanos, en el fondo del problema, se trata de un problema teológico más que psicológico.
No es un desequilibrio químico, hermanos, que se solucione con un medicamento que haga un trabajo químico en nosotros. Se trata de una consecuencia de un corazón que adora a un ídolo. El autocontrol, el querer controlar las cosas que están fuera de nuestro alcance. A veces queremos tener un control sobre cosas que no podemos controlar. Pero ahorita voy a hablar de eso. Mis hermanos, la ansiedad es pecaminosa. Hermanos, la ansiedad es falta de confianza en el carácter de Dios. Con todas sus letras, hermanos, hay un mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la ansiedad es la manifestación de un ídolo que idolatra, que pone en alto el controlar, el querer controlar cosas. Tu ansiedad, hermano, y la mía, nace de la creencia profunda de que tu seguridad, de que tu futuro, de que tu bienestar dependen en última instancia de ti y de mí. El mundo nos bombardea con esto todos los días y sin piedad. Tú eres dueño de tu futuro. Tú eres el arquitecto de tu futuro. Y creemos que el futuro depende de nosotros, hermanos, de nuestra capacidad de planificar, de nuestra capacidad de prever, de controlar cada variable de tu vida. Si hago esto, pasará esto y yo voy a hacer esto. Pero si pasa esto otro, yo haré esto otro por acá. Y en consecuencia, cuando te enfrentas con la realidad de que no puedes controlar nada en absoluto fuera de ti, y a veces ni siquiera dentro de ti, la ansiedad se manifiesta como un grito de pánico en tu alma. Cuando chocamos con la realidad de que las cosas están fuera de nosotros, es cuando truena todo, hermanos. Perdón la expresión. Por lo tanto, tratar de manejar tu ansiedad sin lidiar con tu idolatría, y me pongo en primer lugar, es como intentar tratar una inundación. Imagínense que aquí está una llave abierta y hay una fuga y está todo inundado. Es como tratar de sacar el agua sin cerrar la llave. Tratar la ansiedad sin el problema de la idolatría es como intentar sacar el agua en una inundación sin cerrar la llave. Puedes sacar el exceso de agua, pero la inundación se volverá a hacer. Estamos frente a una prohibición, mis hermanos. Por nada estéis afanosos, divididos. Y la expresión que usa Pablo es muy amplia, hermanos. Tan amplia que utiliza la palabra nada. Por nada estéis afanosos. Y esto indica que no debería de existir absolutamente ningún motivo por el cual tú y yo estemos preocupados. Es lo que está diciendo Pablo. Dice que no existe ninguna razón por la que tú y yo tengamos que vivir preocupados. ¿Y esto es posible? ¿Cómo es posible que nosotros podamos llegar a esa circunstancia en la que no nos afanemos por nada? Pero Jesús lo había anticipado antes que Pablo. Lucas 12:22, acompáñenme por favor. Lucas 12:22 al 26, por favor. Si tiene la Reina Valera, hay un subtítulo que dice el afán y la ansiedad, y dice lo siguiente. Estoy seguro que lees un texto conocido y dice: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis.
La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Cristo conocía y conoce muy bien el potencial que tienen las circunstancias para producirnos ansiedad. ¿Y saben qué? Los asuntos cotidianos, grandes o pequeños, nos pueden llevar a la ansiedad. Algunos de los que estamos aquí, estoy seguro que en este mismo momento estamos preocupados por las deudas que tenemos, por la salvación de nuestros hijos. Les predico el Evangelio y no veo que se salven. No tengo el resultado que espero en mi corazón. Debo pagar la renta. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Hay quien piensa, está pasando a lo mejor por una preocupación de trabajo. ¿Puedo perder mi trabajo o no tengo trabajo y no sé qué hacer? Hay quien está preocupado en este momento por su salud o de alguna persona cercana. En la pandemia, hermanos, hace 5 años, ¿quién no pensó que se había enfermado muchas veces de COVID sin haber estado enfermo? Otros nos preocupamos por decisiones que tenemos que tomar. Cuando tenemos una situación compleja por delante, frente a nosotros, empezamos a pensar y la mente se llena de pensamientos que nos llenan de pánico en el corazón. Para otros la preocupación es que están solteros, solteras, y no ven aquí en la iglesia ninguna persona que pueda llenar esa necesidad en ellos. Para otros, las madres que están aquí en esta mañana, es la crianza, las inclinaciones que de repente podemos ver en nuestros hijos, ver cómo ellos se inclinan hacia lo que no es del Señor. Si están inclinados a las cosas del mundo o de Dios. Para otros la preocupación es mi esposo, mi esposa. No querer ver alguna actitud en él o en ella. Decir, yo quisiera verle más comprometido en las cosas del Señor. Para otros, hermanos, la preocupación de este momento es la iglesia. Pensar, estoy preocupado por las cosas que suceden en la iglesia. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cuál va a ser el futuro de nosotros? Mis hermanos, como ustedes pueden ver, tenemos la tendencia a preocuparnos por cualquier cosa. Y ahorita solamente mencioné algunas, hermanos, pero básicamente son infinitas las causas que nos pueden causar ansiedad. Por eso cuando Pablo dice aquí que por nada debemos estar afanosos, está poniendo delante de nosotros una prohibición que, aunque es sencilla, no te afanes, es difícil. Sin embargo, esta prohibición es necesaria. ¿Saben por qué? Como leímos en Lucas, porque no podemos cambiar las circunstancias a nuestro alrededor. Solo Dios tiene el poder para hacer eso. Nosotros no podemos cambiar las circunstancias alrededor, pero sí podemos, aunque no las podemos cambiar, sí las podemos enfrentar. Y eso me lleva al núcleo de este sermón. ¿Cuál es ese antídoto contra la ansiedad, de acuerdo Dios Espíritu Santo? El mismo versículo 6, la segunda parte nos lo dice. Y dice, si no sean, cuando dice después, por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Tenemos una difícil, amplia y pues nada sencilla prohibición, hermanos, pero Pablo, inspirado por Dios Espíritu Santo, nos da el antídoto. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Pablo nos está diciendo que ante las distintas circunstancias que nosotros enfrentamos en la vida y que nos arrastran la mente y el corazón, en lugar de afanarnos, la receta es: oren a Dios y pongan su confianza en Dios. O en dos palabras, hermanos, la receta contra la ansiedad, el antídoto contra la ansiedad es la oración. No sé qué esperaba con el título, a lo mejor esperaba algo más complejo, más elaborado, más profundo, pero la respuesta que nos da la palabra es la oración. Alguien pensará: oye, pero mi ansiedad es grave, pero lo que me ofreces es algo muy sencillo, es algo muy simplista, ¿no crees? Estás minimizando el tamaño del problema. ¿Cómo es que la receta para la ansiedad o el antídoto para la ansiedad es la oración? Mis hermanos, aunque son dos palabras el antídoto contra la ansiedad, la oración, aunque es algo pequeño de decir, el antídoto contra la ansiedad es tan profundo por lo que implica. ¿Con la oración se combate la ansiedad? Sí, por lo que implica, hermanos. La oración bíblica es el acto de transferir la carga que usted trae en sus hombros y dársela a Dios. Es tomar conscientemente, voluntariamente el peso de tus hombros. Y si se la das a Dios, estás reconociendo que estás admitiendo que tú no puedes con esa carga. Y es por eso que la depositas, no en los hombres, sino en Dios. Cada vez que eliges orar, en lugar de preocuparte, estás declarando que no confías en ti mismo para solucionar las cosas, y que tú confías en la providencia de Dios. Dios quiere que nosotros actuemos entendiendo que debemos depender de Él. Y nosotros podemos estar convencidos de que la ansiedad es inútil, que es dañina, que nada cambia las circunstancias. Como dice Lucas, no te aumenta tu estatura ni nada de eso. Pero en el momento en el que llega la prueba, o sea, eso tú lo puedes saber, es más, te lo puedes saber de memoria. Pero cuando llega la prueba, nosotros caemos en sus garras, hermanos, y por lo tanto debemos reconocer que necesitamos la ayuda de Cristo. Porque aquí dice que, versículo 7, cuando dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Necesitamos la ayuda de Cristo. Y Él es el único que nos puede ayudar en esta situación por medio de la oración. Él, nuestro Señor Jesucristo, llevó nuestras enfermedades. Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él fue angustiado. Aquel que se encarnó igual a nosotros, hermanos, y que participó de las mismas aflicciones y necesidades en las que nosotros participamos, ahorita, en este momento, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Escuchen lo que dice la Escritura en Hebreos. Vamos a Hebreos 4, 14 al 16. Es un texto muy conocido por todos nosotros. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión. Versículo 15, 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese que está intercediendo por usted también fue tentado en todo, pero sin pecado. Es alguien que te entiende, se compadece de ti. No es alguien que es distinto en nuestra naturaleza humana. Alguien que no puede decir, pues no te entiendo. No, nuestro Señor, ese gran sumo sacerdote, verdaderamente se hizo hombre. Ese que te entiende está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Por lo tanto, mis hermanos, dice el versículo que acabamos de leer, el último versículo, el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Eso debe de producirte confianza para acercarte a Dios en oración. Oremos, hermanos, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Jesús quiere ayudarnos y puede ayudarnos en medio de nuestras dificultades. La respuesta, hermanos, por eso les decía que aunque la respuesta es corta, la oración, mis hermanos, la respuesta es profunda también. La receta es la oración, y esta receta no es nueva, hermanos. Es la misma receta, el mismo antídoto que la iglesia ha creído a través de todas las edades y ha usado a través de todas las edades. Es la receta que David aplicó a su vida en diversos momentos de dificultad. Y para no extenderme más, déjeme leer yo unos salmos, si usted los puede anotar. 3 salmos. Salmo 18, 57 y 77. 18, 57 y 77. Leo el primero y dice 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Salmo 57 del 1 al 3. Ten misericordia de mí, oh Dios, decía David. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Enviará desde los cielos y me salvará de la infamia que me acosa. Salmo 77. Con mi voz clamé a Jehová, a Dios clamé y me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alabanza a Él mis manos de noche y sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Si nosotros, hermanos, en medio de las situaciones, fíjese lo que le voy a decir, si nosotros, en medio de las situaciones que nos provocan ansiedad, en lugar de preocuparnos, hermanos, oráramos, muchos de nuestros problemas de ansiedad, de preocupación, no existirían. Lo que Pablo nos está ofreciendo aquí es que oremos antes que angustiarnos. Pablo usa estas palabras en medio de una gran dificultad, ya lo he dicho, por el lenguaje que usa Pablo y el tono que usa Pablo. Uno diría, pues para ti es bien fácil decirlo, Pablo, pues tú eres el apóstol. Pero Pablo no estaba en ningún hotel todo incluido 5 estrellas, mis hermanos. Pablo estaba en la cárcel mientras te decía esto. Pablo estaba en la cárcel escribiendo una carta a los hermanos de Filipos y él quería animar a los hermanos, pero al mismo tiempo quería que ellos no tuvieran la carga, el pesar por la situación que Pablo tenía. El que aparentemente estaba en la situación más desfavorable estaba dándole consuelo a la iglesia. Pablo declara que él quería salir de ese lugar. Vamos a Filipenses para que vea un versículo. Él quería salir de ese lugar, de la cárcel,
Tenía la convicción de que el Señor lo podía sacar. Sin embargo, vean cómo dice el capítulo 1, versículo 16 de Filipenses. Dice, versículo 1, 26, dice: para que abunde vuestra gloria en mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Permítame aquí. Perdón, es el 1:20, hermanos, discúlpenme. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, siempre, ahora bien, será magnificado Cristo en mí, o por vida o por muerte. Hermanos, él estaba tranquilo y confiando en el Señor. Él sabía que Dios lo podía sacar, pero no sabía si iba a morir o no. Él sabía que una posibilidad era morir. Él no lo sabía. No sabía si el Señor lo iba a sacar de la cárcel o si el Señor iba a permitir que las personas que estaban teniéndolo preso lo mataran. Pero su vida estaba en manos de Dios. Él estaba tranquilo, cualquiera que fuera la decisión que el Señor tomara por él. Pero qué mejor que el ejemplo más que de Pablo, de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios registran, mis hermanos, que Jesús oró en los evangelios por lo menos unas 25 veces, por lo menos. Pero vamos a un momento clave, Lucas 22. Vamos a Lucas 22, y si esto no ilustra la angustia, no sé qué lo podrá ilustrar, mis hermanos. Es el momento quizá de mayor angustia. Lucas 22, 41 al 45. El arresto de Jesús, un poquito antes del arresto, Jesús oró en Getsemaní. Versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó en oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Nuestro Señor Jesús, en el clímax de su angustia, sudando gotas como de sangre. El pasaje paralelo de Mateo, este es Lucas, pero en Mateo se narra la misma historia con otras palabras. Dice que justo después de orar se levantó. Vino a sus discípulos y dijo: he aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado. Como si no tuviera angustia, como si tuviera seguridad, como si no acabara de sudar gotas como de sangre. En el momento clave de su angustia, derramó su espíritu en oración al Señor, al Padre, y después de haberlo hecho, asumió seguridad. Habían tomado lo que necesitaba para enfrentar lo que estaba a punto de enfrentar. Pero cuando dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, él tenía angustia. El que formó los cielos y la tierra, el que sostenía a los mismos carceleros que lo tenían preso, pidiéndole al Padre: Padre, si quieres que pase de mí esta copa. Hermanos, eso nos enseña grandes cosas, hermanos. Y por eso la verdad es que, con mucho respeto lo digo, pero ¿quiénes somos para andar decretando sanidad? Decretando en la oración. Los decretos son del Señor. El Hijo, el Alfa y el Omega, le decía al Padre: si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Y qué pasó? Se levantó de aquel lugar y ahora estaba confiado, tranquilo y en paz. Como digo, Mateo dice, se levantó y dice: aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y le dice a sus discípulos: levantaos, vamos, se acerca el que me entrega.
Él oró y estaba tranquilo, hermanos. Él oró y estaba confiado. ¿Las circunstancias cambiaron? No. Lo que cambió, lo que fue distinto, fue la actitud del corazón. Y lo que yo te quiero decir, mi hermano, es que ores, no para que cambies las circunstancias, sino para que la actitud de tu corazón cambie frente a ellas. Pero ahora Pablo en nuestro texto va más profundo en el antídoto. No es nada más ora por todo. Te dice algunas palabras claves que tiene que tener dicha oración. ¿Cuáles son estas palabras que incluye Dios Espíritu Santo en la oración? Primero, en el versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Lo primero que incluye esta oración es que incluía, hermanos, todo. Noten que hay un contraste entre la prohibición y el antídoto. Usted tiene que evitar estar afanado. ¿Por qué? Por nada, dice, por nada estéis afanosos, pero cuando se trata de orar, habla de todo. Sean conocidas todas, con toda oración y ruego, dice, todo. Nada, por un lado, cuando se trata del afán, todo cuando se trata de la oración. Noten que hay un contraste grande entre todo y nada. Quiere decir que la oración debe ser hecha en todo momento o ante toda situación que tenga el potencial suficiente como para dividir su mente. Todo lo que puede afanarte debes de llevarlo en oración. Hay una idea similar en la carta del apóstol Pedro, si gusta me puede acompañar, primera de Pedro 5:7, y dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echad, primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Santiago 5:13, un poquito atrás, antes de las epístolas de Pedro y de Juan, Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Yo también consulto a Matthew Henry. La verdad es que es una recomendación muy buena, mis hermanos, que puedan tener herramientas como comentarios bíblicos. Matthew Henry es alguno que recomendamos, tanto el pastor José como yo. Dice: cuando cualquier cosa, lo que sea, carga nuestro espíritu, debemos descargar nuestra mente mediante la oración. Si algo es suficientemente grande como para preocuparnos, es lo suficientemente grande como para que oremos por eso. Fin de la cita. Pero ¿cuál es la tendencia, mis hermanos, que tú y yo tenemos cuando lidiamos con cosas adversas? Si somos honestos, hermanos, nosotros estamos calculando, viendo escenarios hipotéticos, calibrando las circunstancias, los riesgos, y nos empezamos a cuestionar si tenemos o no la capacidad de enfrentar ciertas circunstancias. Y así es como lo hacemos, mis hermanos. De hecho, eso no necesariamente está mal, es algo que Dios nos da, el poder calcular y ver. ¿Qué dice Proverbios? El avisado ve el mal y se esconde. Dios nos da el raciocinio para poderlo usar, pero lo podemos usar para la gloria de Dios. Se te pierden las llaves de la casa, hermanos. No me digan que lo primero que hacemos es orar. Solo hasta que ya no lo encontramos, mis hermanos.
hasta que me urge salir de la casa y no tengo la llave para salir de la casa. Hasta el final oramos al Señor. Señor, necesito esta llave, necesito irme. Y nosotros, hermanos, en realidad tenemos esa actitud para muchas cosas. Nosotros calibramos las situaciones y vemos si tenemos la fuerza para hacerlo o no, la capacidad, el discernimiento, y tratamos a Dios como el bombero, el socorrista, que nada más le hablamos cuando ya dimos todo, en lugar de tratarlo como ese Padre. Pero lo que Pablo nos está diciendo es que si algo tiene el potencial de angustiarte, el potencial, no importa si es una llave o es la vida y la muerte, si algo tiene el potencial de angustiarte, entonces tienes que descargar eso sobre el Señor. Por eso dice que la oración tiene que incluir todo, hermanos, o todo aquello que tenga el potencial de angustiarte. No estamos diciendo con eso que Él va a cambiar las circunstancias, que la llave va a aparecer, pero sí estamos diciendo que tal vez la actitud de tu corazón cambie con respecto a esa dificultad que tú estás enfrentando. Y hay una aplicación aquí, mi hermano. No puede ser que yo ignore cuál es tu dificultad hoy. Yo no sé qué es lo que tú tienes sobre tus hombros hoy en esta mañana y que te está pesando. Dios lo sabe y Él quiere que tú le pidas a Él delante de su presencia, que Él sea quien te libre, que te dé descanso. Dios quiere que tú vengas a Él. Dios te está buscando y se complace en usar las dificultades para que te acerques a Él. Yo no sé si en tus oraciones, yo no sé por qué estés orando actualmente, cuál es la necesidad que tengas, pero te aseguro que si has orado con fe y si sigues orando con fe, derramas esa carga sobre el Señor. Y el Señor dice que tiene cuidado de ti. Es Dios quien te dice, ¿estás preocupado? Ven a mí. Pon tu ansiedad sobre mí. No importa el tamaño que tenga, no importa cómo lo vea la gente, no importa si los demás consideran que tu problema es pequeño o que veas a otras personas que no batallan con lo que tú batallas, no importa. Cuando Dios te dice que vengas a Él, nos está asegurando que a Él sí le importan esas cosas que a los otros les pueden parecer pequeñas. Esos pequeños incidentes de la vida, hermanos, debemos traer todas nuestras cosas a Dios en oración, por pequeñas que sean, porque la oración, óigame bien, porque la oración es una manera en la que nosotros podemos cambiar nuestra ansiedad en un medio de gracia. Algo que es una aflicción, una ansiedad, si usted ora, esa causa de dolor se vuelve un medio de gracia. Deseo que llevemos esto, hermanos. Que lleves cada pequeña cosa que puede crearte ansiedad en el corazón en un motivo de oración delante de Dios. La segunda palabra que puede destacar de aquí no es nada más que llevemos todas estas peticiones, sino hay otra palabra que destaca aquí. Esa palabra es la palabra súplica. Dice el versículo 7. Dice, pon vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. La palabra ruego, en otras versiones se traduce como súplica. Y este ruego implica una petición especial para que Dios supla las necesidades. Y esta palabra trae incluida la idea de una urgencia. Cuando usted le urge algo, o hay algo que no puede esperar, o algo de lo que depende, algo importante,
no solo lo pide, lo ruega, te lo ruego. Conlleva esta palabra la idea de urgencia, de necesidad, pero al mismo tiempo de incapacidad. Cuando usted ruega, al mismo tiempo declara que no es capaz usted. Por eso ruega. Una necesidad urgente, hermanos. Esta oración que permite contrarrestar la ansiedad o el afán, tiene que ser una oración de ruego, que nos hace ir urgentemente con Dios y pedirle lo que necesitamos. Nos humillamos, mis hermanos, delante de Él. Y en otras palabras, nos acercamos sin reclamarle a Dios, ordenándole a Dios. No, sino rogándole, reconociendo nuestra incapacidad, pero al mismo tiempo su señorío, su soberanía. Estamos suplicándole al Dios Trino, estamos pidiéndole que por amor a su nombre actúe en nuestras vidas. Le estamos diciendo, tú dices que eres fiel y en tu palabra eres fiel. Te pido que seas conmigo en esta necesidad y apelo a tu propia fidelidad. Y Dios no se contradice, hermanos. La tercera palabra que destaca es la palabra que pongamos delante de vosotros en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero antes de eso, fíjense cómo dice, por nada estéis afanosos, versículo 6, sino sean conocidas vuestras peticiones. Y esta expresión habla de traer las cosas que nos preocupan, hermanos, pero de una manera específica. No decir, Señor, tú conoces las cosas que yo tengo, ayúdame. No decir, Señor, tú conoces, o Dios conoce, oren por mí. ¿Qué necesitas? Dios conoce, tú ora por mí. No. Dios quiere que nosotros oremos con peticiones específicas. Pablo está diciendo que tenemos que tener claridad en ellas. Y para eso nos puede servir una lista de peticiones particulares. Hermanos, Dios va a responder las oraciones de sus hijos. Todas las oraciones, todas. Y los va a responder de una manera que nos haga bien. No necesariamente va a responder como tú quieres que responda, pero Él va a responder para tu bien. Y la cuarta palabra que destaca, o la cuarta expresión que destaca en este tipo de oración, es que se tiene que dar una oración con acción de gracias. Y esto implica que nosotros estamos contentos y convencidos como Pablo, a que cualquiera que sea la voluntad del Señor, cualquiera que sea la dificultad que Dios nos permite tener, estemos agradecidos. Hay un capítulo en la confesión que es el 5.5 que habla de la providencia divina y dice que Dios puede dejarnos en diferentes circunstancias, adversidades, vivir las consecuencias de nuestros actos. Para los que son sus hijos nos deja vivir eso para fines santos y justos. Ya sea para hacernos más dependientes en oración, para estar más vigilantes contra el pecado. El Señor nos permite vivir estas aflicciones como un medio de gracia. Y la oración tiene que ir con acción de gracias, confiando en el carácter de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Acción de gracias significa que si nosotros estamos enfrentando esta situación, es porque Dios el soberano lo está permitiendo, porque Él sabe que si no estuviéramos en esa situación, estaríamos haciendo otras cosas, mis hermanos.
y puede ser que estuviéramos pecando si el Señor no nos estuviera pasando por ciertas pruebas. Cito a Jonathan Edwards y dice: el gran antídoto contra la ansiedad es la doctrina de la providencia soberana de Dios. Repito, el gran antídoto contra la ansiedad es la doctrina de la providencia soberana de Dios. O sea, en otras palabras, es la convicción bíblica de que Dios está activa e íntimamente involucrado en cada detalle del universo. No es un Dios ausente, negligente, que nos creó y se fue. El antídoto contra la ansiedad descansa en creer que el Señor está íntima y directamente involucrado en las cosas que te están pasando en tu vida, hoy, aquí. Nada, absolutamente nada sucede fuera de su control, de su propósito, y no existe nada como una tragedia sin sentido en la vida de un creyente. Dios quiere que tú sepas que no importa cuál sea esa situación, tú puedes darle gracias a Dios por ese problema, porque Dios está obrando para tu bien a través de ese problema. Pablo quiere que nosotros vengamos delante de Dios y le digamos: Señor, tú eres el Dios que todo lo puedes, tú eres soberano, tú tienes el control de todas las cosas. Pero últimamente, como les decía, el problema es teológico. Solo le podemos dar gracias a Dios si tenemos presentes los atributos de Dios. Y cuando usted está ansioso, cada pensamiento ansioso, cada escenario catastrófico que pasa por tu mente, cada escenario que ensayas de una serie de eventos, no es solamente una preocupación, mi hermano, mi hermana. No solamente te estás preocupando, estás acusando indirectamente a Dios de su propio carácter. Estás poniendo en duda su carácter. La ansiedad, por ejemplo, es decirle a Dios que entonces Él no es soberano. Cuando te preocupas dices: Dios, de una manera implícita, Dios, yo no creo que estés en control de esta situación. Creo que las circunstancias o el azar o una tragedia son más poderosas que tu decreto soberano. Por lo tanto, entonces yo tengo que tomar las riendas de mi vida, porque tú no eres lo suficientemente poderoso. Cuando te pones ansioso y te afanas, eso hacemos. Pero también cuestionamos otros dos atributos más. El atributo de la sabiduría de Dios. La preocupación, hermanos, es la presunción arrogante de que nosotros sabemos mejor que Dios cómo deberían de funcionar las cosas. Cuando te aferras a tus propios planes y te aterrorizas de que no se cumplen, es como si dijéramos algo como esto: Dios, mi plan es mejor que el tuyo, el resultado que yo deseo es más sabio, y bueno, qué bueno que mi plan es más bueno que el que tú podrías ordenar. Cuando nos afanamos, mis hermanos, en el corazón, estamos diciendo que Dios no es sabio, no sabe lo que decidió. No sabe por qué te puso donde te puso, con la familia que te puso, con los padres que te puso, en el trabajo que te puso. Estamos acusando a Dios que Él no sabe. Pero también cuando nos afanamos, atacamos, hermanos, el carácter de su bondad. Es dudar del corazón que Él tiene como Padre. Jesús confrontó esto directamente diciendo: ustedes que son malos, le dan buenas cosas a sus hijos. Si ustedes saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? La ansiedad crónica es la incredulidad puesta en práctica en el amor de Dios.
dudamos del amor de Dios. Es vivir como un huérfano que debe de luchar por sí mismo, que luchará por sobrevivir, en lugar de descansar como un hijo amado en los brazos de su Padre perfectamente bueno y poderoso. No puedes caminar, hermano, con ansiedad y al mismo tiempo creer y alabar a Dios. No podemos caminar por ambos caminos al mismo tiempo, hermanos. O confías en tu capacidad de controlar tu vida, o confías en la capacidad de Dios para gobernarla. Arrepiéntete de tu idolatría. Esa es la raíz de la ansiedad. Arrepentirnos, mis hermanos, de la idolatría, de querer tener el control, es la raíz de nuestra ansiedad. Confiesa a Dios que has dudado de su soberanía, de su sabiduría y de su bondad. Pide perdón por haber intentado usurpar su trono. Y con esto voy a la tercera parte del sermón. Si tú haces esto, si no te afanas y en lugar de eso oras al Señor y recuerdas su carácter, uno puede decir gracias, porque dice ahí con acción de gracias. Pero nos da una promesa a Dios. No nos deja solos. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esta tercera parte es la promesa que Dios nos da. ¿Qué puede suceder si nosotros decidimos usar esta receta? Esto. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Antes de continuar, quiero decirle aquí a los que no han creído en Cristo una cosa. No puedes tener la paz de Dios sin primero haber hecho las paces con Dios a través de la sangre de su Hijo. La doctrina en la que queremos descansar hoy como iglesia nosotros es en la doctrina de la providencia, o sea que Él tiene control de todo. Pero si tú no has hecho las paces con Dios, esta doctrina de la providencia te debería de provocar terror, porque Él tiene control de todo. Si Dios es absolutamente soberano y por naturaleza el ser humano es enemigo por el pecado de Dios, ese soberano, ¿no debería caer ese castigo soberano en la vida de aquellos que son enemigos de Dios? ¿Cómo puede un rebelde encontrar paz en el hecho que está en manos del rey al que ha traicionado? ¿Cómo puede tener paz alguien así? Pero la cruz es el puente, es el mediador, nuestro Señor Jesucristo en su persona y su obra, que hace que ese miedo, ese terror al Dios soberano se vuelva paz con el Dios soberano. Porque si tú depositas tu fe en Jesucristo, ya no eres enemigo, te vuelves hijo adoptado, y si hijo, también heredero, y sentirás la verdadera paz. En la cruz, toda la ira de Dios que merecíamos fue derramada sobre su propio Hijo. Ahí se logró la paz. Ahí fuiste reconciliado con Dios si crees. Has pasado de enemigo a hijo. Cuando un enemigo se convierte en un hijo amado, la soberanía del Rey se convierte en el cuidado providencial del Padre. Por eso, nosotros, hermanos, tenemos paz. Pero, iglesia y amigo que estás considerando estas palabras, que estas palabras reflejen nuestra rendición hoy. Iglesia,
si has tomado soberanamente, si has tratado de usurpar el trono de Dios, tratando de tomar las riendas de tu vida. Amigo, sin Cristo, si tú no has creído en Cristo, ríndete hoy. Estás eligiendo la confianza sobre el control. Mejor dile a Dios: Señor, hoy me rindo a ti, confío en ti. Que sea una declaración de dependencia. Hermanos, Él no dice, Dios no dice en estas palabras que si oramos, la oración en sí misma nos hará sentirnos mejor. O sea, como si fuera meditación. O sea, como si fuera... Hay gente que cierra los ojos, respira y... No, hermano, no es el orar por sí mismo lo que te causa, lo que te hará sentirte mejor. Tampoco dice que oremos para no pensar en los problemas, como tratar de ignorar lo que está pasando. Tampoco dice que oremos para llenar nuestra mente con pensamientos de Dios y ya, como si estuviéramos nada más saturándonos de información. Ni dice que oremos porque la oración cambia las cosas, eso tampoco dice. Lo que dice es que oremos, que hagamos nuestras peticiones delante de Dios, porque Dios va a hacer algo, no tú, Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Dios va a guardar tu corazón, te va a dar paz. No eres tú quien lo va a hacer, ni tu oración, sino Dios. Dice Pablo, si ustedes aplican esta receta, si ustedes oran a Dios, ustedes traen todas sus cosas continuamente, Dios va a hacer algo. Y esa es la promesa. Dios va a tomar esas fuentes de nuestra ansiedad, los pensamientos y nuestro corazón, y los va a traer a la calma. Dice que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y esa palabra guardar significa proteger. Y nada más ni nada menos que los va a proteger no en una caja fuerte ni en un búnker. Los va a guardar en Cristo Jesús. Te mantendrá completamente a salvo de las cosas que no te dejan conciliar el sueño. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no conoce. San Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz es un fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz. Es una paz distinta que el hombre no puede entender. Pero nosotros sabemos que no es extraña para los hijos de Dios. No es extraña para nosotros que hemos depositado nuestras necesidades delante de aquel que ha dicho que somos importantes para Él. No porque nosotros seamos importantes, sino porque Él, Dios, dio lo más preciado que tenía, que era su propio Hijo, para lavarnos a ti y a mí de nuestros pecados, para podernos tener como sus hijos, como parte de la familia de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Noten esto, estoy acabando. Él no dice tal vez. Él no dice, y la paz de Dios a lo mejor. Él dice, hermanos, que la paz de Dios guardará tu corazón. Con toda seguridad lo está diciendo, hermanos. Y si eso lo dice el que es fiel, eso es verdad. Eso va a pasar. Nada ni nadie lo puede evitar. Créale a Dios, hermano. Créale a Dios, hermana. Él está diciendo que si tú haces eso, Él va a guardar tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. ¿No lo ves? Créelo. La próxima vez que enfrentes a las dificultades y tus pensamientos empiecen a volar,
¿Vas a usar la receta de Pablo o te vas a hundir? ¿Vas a andar en el tortuoso camino de la ansiedad o vas a guardarte en Cristo Jesús? Ahora tienes el antídoto. Imagínense que le acaban de dar Pablo una receta. Vas con el doctor, te da una receta, te da la receta. ¿Qué vas a hacer con esta receta? Ahora tienes que ir a la farmacia a comprarla, ir a tu casa, prepararla para la próxima vez que la ansiedad toque la puerta. Tienes que estar listo para tocar la puerta de Dios en oración. Te postres delante de Él y pongas delante de Él tu ansiedad. Que el Señor, mis hermanos, nos ayude. Oremos. Bendito Padre, gracias, Señor, porque no somos huérfanos, Señor. Primeramente queremos orar confesando que más de una ocasión, mi Señor, y quizá el día de hoy, hemos querido tomar el control de cosas que no tenemos. Perdónanos, Señor, porque hemos pensado de nosotros mismos que podemos ser soberanos cuando solamente tú eres soberano. Perdona nuestra idolatría, Señor. Perdónanos, Señor. Límpianos. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a seguir ejercitando los medios de gracia. Enséñanos, Padre, sin necesidad de pasar una tragedia, enséñanos a orar primeramente y depositar delante de ti nuestra ansiedad. Ayúdanos a reconocer que no podemos. Ayúdanos a reconocer que tú sí puedes. Padre, líbranos de la ansiedad y perdona las consecuencias que nuestros actos nos traen, el creernos autosuficientes. Síguenos ayudando en este caminar, en este peregrinar. Santifica tu pueblo. Sigue preparando a este pueblo como un pueblo santo, ataviado, esperando la segunda venida de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque en ella tienes todo lo que necesitamos. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.